La respiración del animal resonaba en sus oídos como un susurro amenazante, mientras sentía el aliento de la bestia en su nuca, como un recordatorio salvaje de su presencia inminente. Al correr, tropezó con una raíz saliente y cayó de cara contra el suelo helado. Hola amigos, gracias por estar asistiendo nuevamente a nuestros videos, a nuestros cuentos tenebrosos en la lluvia. Hoy te traemos un inquietante relato, un cuento que transcurre en la nieve, donde suceden bastantes acontecimientos tenebrosos. Te pido que por favor te suscribas, le des un me gusta, un clic en la campanita para recibir las notificaciones y que te prepares para transitar el miedo en este cuento, que te va a gustar y no vas a poder dormir. La nieve llevaba cayendo sobre el pequeño pueblo del norte de Europa durante casi un mes sin interrupción. El manto blanco lo cubría todo, desde el tejado hasta los caminos que serpenteaban entre los árboles del bosque. Eric había estado atrapado en su solitaria cabaña durante semanas, rodeado por los muros de madera que lo separaban del mundo exterior. Las provisiones escasas que había acumulado se habían agotado hace días, y el hambre se aferraba a su estómago como una garra implacable. Eric era consciente de que la sombría amenaza de la inanición lo acechaba. Comprendió que su supervivencia dependía de encontrar alimento de manera inmediata. Y aunque esa mañana hacía un frío glacial, se envolvió en su abrigo, aferró con firmeza su rifle y se aventuró afuera, decidido a cazar cualquier presa que pudiera convertirse en su salvación. El frío era impresionante. Calaba sus huesos mientras caminaba por la espesa capa de nieve. Todo estaba en un profundo silencio, solo roto por el crujir de la nieve bajo sus botas. Los copos eran eternos y seguían cayendo suavemente del cielo plomizo. Tras avanzar un buen trecho, Eric escuchó un crujido entre los árboles. Agudizó el oído intentando detectar a algún animal al que pudiera dar caza, pero no se oía nada más allá del ulular del viento. Decidido a adentrarse en el lúgubre bosque, siguió caminando, intentando mantener sus sentidos alertas. En medio de la quietud, un sutil susurro, apenas un murmullo, parecía pronunciar su nombre en el aire, como un eco procedente de las sombras mismas. Eric se giró de manera brusca, su corazón latiendo con inquietud, buscando desesperadamente la fuente de aquel llamado que lo había sorprendido. Sin embargo, todo lo que sus ojos encontraron fue el vacío silencioso, como si el susurro se hubiera desvanecido en el mismo aliento que lo había dado a conocer. El susurro persistía, una cadencia obsesiva que parecía perseguirlo sin tregua, insinuándose en su mente como una presencia inquietante. Eric quedó inmovilizado, su cuerpo rígido como una estatua, mientras un escalofrío helado serpenteaba por su espalda, dejando un rastro de inquietud a su paso. Las dudas comenzaron a asaltar su pensamiento. ¿Estaría volviéndose loco después de tanto tiempo de soledad? La incertidumbre crecía a la par de su ansiedad, como una telaraña que lo envolvía cada vez más. Sin saber cómo, sacó fuerzas de su interior y continuó caminando. Su prioridad era conseguir comida como fuera. Pasado un tiempo,
Sus ojos captaron las impresiones profundas dejadas por un alce en el manto blanco de la nieve. Aquella criatura majestuosa representaba una oportunidad, un sustento que podría prolongar su supervivencia durante semanas. Con cautela, Eric se sumergió en la tarea de seguir las huellas, adoptando un sigilo casi instintivo para no perturbar a la presa que se perfilaba en su camino. En ese instante, los misteriosos susurros que habían acosado su mente se desvanecieron, reemplazados por la determinación y la concentración que la caza exigía. Las huellas se internaban en una zona más frondosa, por lo cual tuvo que abrirse paso entre los matorrales cubiertos de nieve. Al pasar, las ramas goteaban escarcha sobre su cabeza, como si fuera un baño de purificación. Al franquear el límite del bosque, su avance se vio abruptamente frenado por un panorama que lo dejó sin aliento. Ante sus ojos se extendía un claro en la espesura, un espacio desnudo donde la luz del día se filtraba entre las ramas retorcidas. Sin embargo, lo que capturó su atención de manera inmediata fue la visión desoladora que yacía en el centro. El alce, ahora inerte y despojado de vida, descansaba sobre la nieve que había adquirido un tinte oscuro y siniestro. El blanco inmaculado se había convertido en un lienzo manchado de rojo, como si la propia esencia del bosque hubiera sido alterada por una macabra intervención. Alguien se le había adelantado. Un escalofrío mayor al anterior recorrió su espalda mientras retrocedió sobre sus pasos y empezó a alejarse de ese lugar maldito lo más rápido que pudo. Solo había dado unos pasos cuando la luz cambió. De pronto, había oscurecido, como si hubiese anochecido de golpe. El bosque se tornó amenazador, con las ramas retorcidas clavándose hacia el cielo nocturno. La nieve relucía fríamente bajo la luna y las estrellas. ¿Cómo era posible? Hace un instante era de día, estaba seguro. Un pánico irracional se apoderó de Eric. Tenía que salir de allí a toda costa. Corrió atravesando los árboles que parecían querer atraparlo con sus garras heladas, mientras algunas ramas arañaban sus mejillas y crujían sobre su piel. Los susurros habían vuelto, pero esta vez sonaban como risas burlonas que resonaban en la oscuridad. Tropezó varias veces cayendo de bruces sobre la nieve que le helaba la piel de su cara. Desesperado, miró alrededor buscando algún indicio de camino a casa. Entonces la vio. A través de la ventana, la luz danzante del fuego hogareño se filtraba, proyectando destellos que titilaban en el aire. La visión le indicó que su cabaña no debía estar distante. Con un resquicio de valor acumulado en su ser, Eric juntó todas sus fuerzas y se lanzó hacia adelante. Cada paso era una lucha, como un náufrago en medio de la tempestad que se aferra a una tabla salvavidas, anhelando el respiro de la seguridad en medio del caos. Con cada zancada, la débil luz actuaba como un faro guiándolo a través de las sombras opresivas, marcando el camino hacia el refugio que ansiosamente anhelaba. Pero la luz no se acercaba por mucho que corriera. Los árboles se volvían más y más tenebrosos a su paso, inclinándose hacia él como si fueran a devorarlo en sus fauces. Las risas sonaban cada vez más fuerte, reverberando dentro de su cabeza y obligándolo a taparse los oídos mientras avanzaba en la nieve. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un gruñido gutural y profundo, emitido por una bestia salvaje, rasgó el aire y reverberó en su oído.
Eric quedó nuevamente inmovilizado por el miedo, su cuerpo convertido en una estatua en medio de la penumbra. Con una lentitud casi dolorosa, giró su cabeza solo para encontrarse con la mirada penetrante de dos puntos brillantes que lo acechaban en la oscuridad. La intensidad de aquellos ojos luminosos le hizo perder el control. Sus instintos más primarios se activaron y su cuerpo reaccionó de manera involuntaria. Sus esfínteres se relajaron y el pánico le indujo a orinar en su pantalón, como una respuesta visceral al terror abrumador que lo envolvía. Sin saber cómo, retrocedió lentamente mientras la bestia daba un paso al frente, saliendo a la tenue luz de la luna. La enorme mole del oso se cernió sobre él, soltando otro gruñido. Eric se dio la vuelta y echó a correr con la poca energía que le quedaba, abriéndose camino entre las ramas que lo arañaban bruscamente. Oía la respiración del animal justo a su espalda, cada vez más cerca. La respiración del animal resonaba en sus oídos como un susurro amenazante, mientras sentía el aliento de la bestia en su nuca, como un recordatorio salvaje de su presencia inminente. Al correr, tropezó con una raíz saliente y cayó de cara contra el suelo helado. En un instante de reacción instintiva, Eric se arrojó a un costado, rodando sobre sí mismo, pero el zarpazo letal del oso desgarró su abrigo con un crujido aterrador. Intentó escaparse lejos de allí, pero la garra del animal atrapó su pierna y lo arrastró hacia sus fauces. Eric gritó de dolor y terror mientras los colmillos se hundían en su carne. El oso empezó a devorarlo, desgarrando su cuerpo sobre la nieve teñida de rojo. Él ya no podía gritar, solo un quejido seco salió de su garganta, mientras su vida se escapaba por cada mordisco. Mientras el hambre del oso saciaba su apetito invernal con los restos de Eric, los susurros y risas en el bosque parecieron calmarse, hasta convertirse en un silencio sepulcral. La débil luz de la cabaña seguía parpadeando en la distancia. Allí estaba su hogar, tan cerca, pero inalcanzable para él. Su alma había sido presa de una fuerza macabra que habitaba el bosque y lo había atraído hacia una muerte horrorosa, mientras su cuerpo calmaba el hambre de la bestia. Su grito de auxilio se congeló en el aire helado, como el de otras personas que habían clamado por auxilio en el pasado, en un ritual aterrador que se repetía una y otra vez. Solo el viento fue testigo de su trágico final en aquel bosque maldito, antes de que la nieve lo cubriera todo con su manto de olvido. Este cuento te transmite la sensación de inquietud y fragilidad como ser humano cuando te adentras en lo desconocido y enfrentás fuerzas que te superan. Pareciera que la muerte acecha incluso a las puertas de tu propio hogar, dejando al descubierto el miedo a morir y ser olvidado por los demás. Ten presente que siempre puede haber fuerzas o entidades malignas, invisibles, que jueguen con tu mente y te lleven a la perdición.